El dueño de un restaurante en quiebra permitió que un mendigo y su hija vivieran en el restaurante mientras estaba a la venta, pero cuando entró sin llamar a la puerta, no pudo creer lo que el mendigo había hecho. Luis estaba sentado en la acera esperando a su hija salir de la escuela y eligió una calle lateral lejos de la salida principal para estar sin ser visto. Ya que los otros padres suelen estar llenos esperando a sus hijos, si supieran cuánto esfuerzo he hecho por recuperar nuestra vida, no me mirarían de esa manera. Luis se sumergía en sus pensamientos reflexionando sobre la dura realidad de su vida. Tal vez debería intentar más. Buscar más, quizás haya algo que no he planeado hacer. Pensé que debe haber una forma. De repente, una voz enérgica y dulce interrumpió sus pensamientos. Después de mi llegada, papá, no sabes cuántas cosas tengo para contarte. Sofista. Aprendí tantas cosas corriendo hacia él con una enorme sonrisa en el rostro. Cosechas. La maestra también me elogió y dijo que era muy inteligente, hablando sin parar cada palabra cargada de entusiasmo. Luis se levantó y su rostro se iluminaba con la felicidad de su hija. Cuéntame todo, querida, pero hablemos mientras caminamos o perderemos el almuerzo, dijo mientras tomaba la mochila de su hija mientras caminaba juntos por la calle. Mientras Sofía contaba su día, Luis escuchaba con atención. La conversación continuó hasta que llegaron al restaurante de Armando Navarro. Luis y Sofía caminaron por el callejón que se encuentra al lado del restaurante. En medio de tantas dificultades que padre e hija enfrentaban diariamente, el restaurante que ya habían visitado muchas veces en las últimas semanas era un paraíso. Armando, a un hombre de mediana edad, con una expresión seria que rara vez dejaba de lado, a pesar de su apariencia rígida, su corazón era tan grande como su estatura y su generosidad no conocía límites, especialmente para aquellos en necesidad. Como de costumbre, había un pequeño grupo de personas sin hogar reunidas en el callejón esperando por... La comida del día ya era habitual para Luis y Sofía, y algunos los saludaban al llegar. Al acercarse a la puerta del almacén, donde Armando había organizado grandes ollas llenas de comida caliente, el aroma invitador llenó el aire con un «Hola Luis, Sofía, ¿cómo están hoy?» Llegaron. Justo a tiempo acabo de llenar las ollas, saludó a Armando y le expresó su agradecimiento. Armando no sabe cuánto nos benefician estas donaciones, por lo que creo que estaría perdido para conseguir algo para su hija, respondió Luis con una voz cargada de agradecimiento. Cada vez que aparece Luis, debe agradecer. Aunque debería ser una obligación en cualquier lugar, parece que la mayoría prefiere perder. Tomaron la marmita llena y se sentaron en el callejón para compartir la comida. Sofía volvió a hablar mientras comían y comían tranquilamente. Cuando la comida casi terminó, Armando apareció y caminó hacia ellos, sentándose al lado de Luis. Esta vez se notaba algo diferente en él. Parecía bastante abatido y triste. Exhausto, Luis se sorprendió por el cambio en la actitud de su amigo. ¿Qué sucedió? Parece que Armando está preocupado. ¿Es por el restaurante o por su hija? Armando dudó, pero finalmente admitió su situación. Luis, tus palabras eran una mezcla de desesperación y angustia, ya que las cosas no van bien para mí. Tengo muchos problemas con el dinero, y la clientela ha disminuido mucho en los últimos meses. Tengo miedo de que si la situación no cambia pronto, tendré que cerrar y vender el restaurante. Luis permaneció, en silencio, escuchando las palabras de Armando, que el restaurante no era solo una fuente de comida para él, y que Sofía era un recordatorio de que aún había bondad en el mundo. No puede haber una solución. No podemos simplemente cerrar el restaurante. Después de tantos años, Armando encogió de hombros en un gesto casi de rendición. No sé, Luis, ya he intentado todo lo que puedo para ayudar al restaurante. Las personas están gastando menos fuera de casa, señor Armando. Usted nos ayuda cuando más lo necesitamos. Tal vez podamos encontrar una manera de llamar la atención sobre el restaurante, algo que no haya intentado aún, pero no tenía idea de qué podría hacer. La determinación en su voz era clara. Aunque reconocía la gravedad de la situación, Luis se resistía a aceptar la suerte. Conmovido por la oferta de ayuda, Armando sonrió débilmente. Mucho me importa tu disposición a ayudar incluso con tus propias dificultades. A pesar de que no tengo idea de cómo, espero sinceramente que puedas superar esta etapa. Armando sabe muy bien lo que es perder todo de un momento a otro. Es una sensación terrible y no la deseo a nadie. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda, pero también una comprensión íntima de la situación de Armando, quien lo animó a hablar más.
nunca me has contado mucho sobre cómo terminaste así. ¿Qué? Yo trabajaba en publicidad y me encantaba, ¿sabes? La estrategia de creatividad. Era muy bueno en lo que hacía, pero la empresa no pudo mantenerse con el mercado a la baja y recortando gastos, así que fui uno de los últimos despedidos con la esperanza de que las cosas pudieran cambiar. El recuerdo de su último día en la oficina todavía era muy vivo. Los colegas estaban sorprendidos e incredulizados, y la tristeza se reflejaba en sus ojos durante las semanas siguientes. Intentaba buscar trabajo todos los días, pero no aparecía. El alquiler comenzó a retrasarse, los ahorros se agotaron y un día, lo peor, fuimos expulsados. Sofía y yo, Luis tomó una pausa. El dolor de ese momento todavía está presente en su mente. De repente, sin rumbo, sin saber, fue muy desesperante cómo proteger a mi niña. La mirada de Luis se perdió en el vacío por un momento, reviviendo la angustia de estar viviendo una pesadilla. Armando escuchaba en silencio mientras absorbía cada palabra. La historia de Luis era un recordatorio cruel de cuán rápidamente la vida de Luis podía cambiar. Tu fuerza y determinación, incluso frente a tantas edades, son verdaderamente inspiradoras. Espero que las cosas mejoren para ustedes dos y para mí. Podremos superar esto, pero se necesita valentía. Armando, afirmó Luis, sonrió agradecido y sincero. A pesar de que no pueda hacer mucho, sabe que puede contar con nosotros. Conmigo para cualquier cosa que necesites, Luis y Sofía. Poco después se despidieron y se dirigieron hacia su refugio improvisado. El camino hacia el rincón que llamaban hogar era una tienda de campaña que habían construido bajo la cubierta de una casa pequeña y abandonada. A pesar de todo, el portón de la casa, siempre abierto, invitaba, pero Luis respetaba los límites invisibles impuestos por la posibilidad de un propietario desconocido y nunca se arriesgó a entrar. Al usar el pequeño patio cubierto, el día se fue sin comida. Cuando llegó la noche, Luis y Sofía se acomodaron dentro de la tienda para dormir. El silencio solo se llenaba con el sonido de su respiración tranquila y el ruido ocasional de la ciudad. Luis se perdía en sus pensamientos mientras observaba el techo de la tienda. Estoy seguro de que encontraremos una solución tarde o temprano. Reflexionaba mi mente y buscaba constantemente soluciones. Sofista. A pesar de estar dormida, respiraba suavemente. La única razón por la cual seguía luchando era porque ella es todo lo que tengo y yo soy todo lo que ella tiene por ella. No puedo rendirme. Con ese último pensamiento determinado, también se durmió parte de la noche. Pasó tranquila y silenciosa. Sin embargo, la tranquilidad de la madrugada se rompió de repente y una voz autoritaria y áspera les dijo a padre e hija que salieran de ahí ahora, o tendré que... El corazón late con fuerza contra su pecho. Aún desorientada por el sueño interrumpido, Sofía miró al padre con confusión y miedo. La voz temblorosa susurró: «Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos están llamando?». Luis respondió con una voz baja y firme, tratando de mantener la calma ante el miedo de su hija. «Quédate aquí, Sofía, y veré qué sucede». Al salir de la tienda, Luis se encontró con la figura imponente de un policía en una patrulla estacionada en la calle Las, y trató de transmitir una sensación de seguridad que él mismo no sentía. Luces de colores rojo y azul. El policía, parpadeando en la oscuridad, expresó con firmeza que estabas invadiendo la propiedad y que parece que también forzaste la entrada. La acusación era grave, y Luis rápidamente intentó explicar la situación. Luis dijo con voz desesperada: «Señor, no hemos invadido nada. El portón siempre ha estado abierto y la casa está completamente abandonada. Solo estábamos tratando de refugiarnos». Sin embargo, sus declaraciones parecían inútiles, ya que el oficial de policía las cortaron. «Importa si pueden quedarse aquí o no. Si no se van ahora, me veré obligado a arrestarlo y llevarme a la niña porque es propiedad privada». Luis sabía que Clara era la amenaza y el miedo a separarse de Sofía y dejar a su hija sola era insoportable. Cuando se dio por vencido y se inclinó para observar el interior de la tienda, Luis le dijo a Sofía: «Tenemos que ir ahora, toma tu mochila y encontraremos otro lugar para descansar», intentando ocultar su tristeza en su voz. Juntos salieron de su improvisado refugio. Mientras se alejaban de la patrulla, Luis sentía el peso de la mirada del policía en su espalda e intentaba ignorar su deseo de correr lo más rápido posible. Caminando bajo el manto de la noche, luchaba contra las lágrimas que amenazaban con escapar. Sofía apretó con fuerza su mano al sentir la tensión y la tristeza de su padre.
Luis observó la resiliencia de su hija bajo su rostro y notó una resiliencia que siempre lo sorprendía. Estará bien, papá. Esos hombres malos al menos no te lastimaron. Después de eso, todo estará bien. El corazón de Luis se apretó cuando ella dijo con convicción que quería creer en sus palabras. Quería encontrar la misma fuerza que veía en su hija, pero la incertidumbre de lo que vendría después pesaba sobre él. Finalmente, mientras se alejaba cada vez más dejando atrás su único refugio, Luis y Sofía decidieron caminar juntos bajo la vastedad de la noche. Lugar tranquilo para descansar. Sofía se sentía cansada con cada paso y luchaba contra el sueño y el agotamiento, notando el esfuerzo de su hija. Luis eligió un banco alejado donde pudieran descansar por un momento y con amabilidad acomodó a Sofía en su regazo ofreciéndole el poco confort que podía en esa situación incierta. Antes de dormirse, Sofía murmuró con voz débil: «Papá, tengo hambre. No hay nada para comer hasta mañana. La sensación de impotencia ante el hambre abrumador de su hija golpeó a Luis como un puñal. Cortando profundo, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer, pensó: ¿cómo puedo protegerte del mundo si ni siquiera puedo darte algo para comer? Intentando ofrecer consuelo a Sofía, Luis acarició su cabello. Lo entiendo, pero mañana en la escuela podrás comer durante el recreo. Solo ten un poco más de paciencia, ya que pronto será de día y te sentirás cansado. Hambriento. Sofía miró a su padre y sonrió. Bien, papá, te amo mucho, dijo antes de quedarse dormida solo con sus pensamientos, mientras Sofía dormía tranquilamente en su regazo. Luis se permitió llorar en silencio. Las lágrimas caían libremente, cada una llevando consigo el peso del fracaso que sentía como Padre Dios, pensando en el dolor y el amor incondicional que sentía por su hija. Observando el firmamento, noche Luis estaba buscando un signo de esperanza en las estrellas, un signo de que las cosas podrían mejorar. Por favor, dale fuerzas para cambiar nuestra suerte. Acepto cualquier cosa, haré cualquier cosa, solo necesito una oportunidad. Al amanecer de un nuevo día, un padre desesperado implora al universo un futuro mejor para su hija. Se repitió con Sofía a su lado antes de ir a la escuela, un ritual que le dio a Luis un sentido de normalidad y objetivo. La mañana transcurrió lentamente, cada momento marcado por la preocupación latente por lo que el futuro reservaba para ellos. Cuando llegó el momento de recoger a la niña, Luis estaba en el mismo lugar de siempre esperando a Sofía con una ansiedad disfrazada de calma. Padre e hija caminaron hacia el restaurante de Armando, pero al acercarse, un nuevo golpe los esperaba. Un cartel de "Se vende" estaba clavado en la fachada del restaurante. Al ver el letrero, el corazón de Luis se hundió al darse cuenta de la realidad de la situación. Lo cortó más profundamente de lo que esperaba, y Armando no se rendirá. Por eso, si mi hija come más de una vez al día, no lo permitiré. Mientras se preparaban para la comida del día, la curiosidad y la preocupación impulsaron a Luis a preguntar a Armando sobre el cartel. Armando pensó todo su shock transformándose en una decisión fuerte. ¿Qué es ese cartel? No puedo creer que renuncies al restaurante. Te conozco demasiado bien como para verte. Armando miraba con resignación y tristeza, reflejando la lucha interna que estaba en su interior. Luis, la situación financiera del restaurante se volvió insostenible y vender fue la única opción que me quedó. Me siento mucho por ustedes dos y por todos los demás, pero no hay otra opción. Les garantizo que esta semana tendrán que comer, y mi hija se encargará de las cosas aquí mientras ella también cuidará de ustedes. Luis se encontraba envuelto en un torbellino de emociones y responsabilidades. Su mente estaba agitada por el miedo de no poder alimentar más a Sofía, así como por el futuro de Armando y su restaurante. Todo parecía estar en un estado de desesperación casi paralizante. Cada uno traía su propia carga de ansiedad y miedo. Si ya no teníamos dónde buscar comida y si todo empeoraba aún más. En medio de esta tormenta de preocupaciones, surgió una luz de inspiración que iluminó la oscuridad de él. El desánimo de Luis se dio cuenta de que su experiencia y habilidades en publicidad, que parecían pertenecer a una vida pasada, de repente se revelaron como la clave para una solución. Puedo usar lo que sé y cómo puedo ayudar. Una ola de determinación reemplazó al miedo. Luis hizo su propuesta mientras miraba a Armando con una intensidad renovada. Tengo una solución, Armando. A cambio de que mi hija y yo dormimos solos en el almacén, déjame usar mis habilidades en publicidad esta semana para atraer más clientes al restaurante. Una ubicación segura para pasar la noche,
Su voz estaba llena de esperanza, pero también de urgencia, lo que indicaba que su oferta era seria. Al principio, Armando estaba sorprendido por la propuesta y pensó en las palabras de Luis. El restaurante estaba en una situación difícil y la idea de vender parecía la única solución. Sin embargo, la propuesta de Luis era completamente inesperada. Una luz de esperanza. Después de reflexionar un poco, Armando dijo que estaba bien y Luis dijo que tenía un trato de una semana si lograba traer más clientes y demostrar que hay esperanza en este lugar. Aunque cautelosa, su elección era un voto de confianza que arriesgaba en Luis la respuesta de Armando, que le dio la responsabilidad de salvar el restaurante y la oportunidad de ofrecer, hizo que Luis sintiera una mezcla de alivio y miedo. Sofía tenía una gran cantidad de refugio seguro. Gracias, Armando, y prometo que haré todo lo posible para que esto funcione. Prometo que no te decepcionaré. Luis tuvo un día tranquilo y después de encontrar un lugar para descansar, regresaron al restaurante poco antes de la hora de la noche, y cuando descubrieron que la puerta del almacén estaba abierta, examinaron cuidadosamente y encontraron a una joven mujer colocando un colchón entre las cajas, un gesto sencillo pero lleno de significado en ese lugar improvisado. «Buenas noches», dijo Luis con su voz ligeramente resonante. La mujer levantó la vista sorprendida y reconoció que era la hija de Armando, pero pronto su rostro se iluminó con una sonrisa acogedora y dijo que debe ser Luis, acercándose con una expresión amable. «Yo soy Victoria». Es probable que la hija de Armando sea Sofía, ya que su voz era cálida y se inclinó para saludar a Sofía, quien observaba la escena con curiosidad. Victoria los invitó a entrar. «Por favor, entren, siéntense y acomódense. Estén cómodos. Creí que estarían con hambre, así que esperen un momento. Aquí voy a buscarla en un abrir y cerrar de ojos». Salió. Y más rápido aún, los tres se encontraban sentados en las cajas del almacén, cada uno disfrutando de un hermoso plato de sopa. Luis y Sofía aceptaron la comida con gratitud. El aroma tentador de la sopa llenó el aire, y sentados juntos comenzaron a comer mientras comían. Cuando dijo que iba a viajar, se fue hoy. Pensé que todavía estaría aquí cuando regresara. Victoria confirmó que ya había partido para su viaje y tuvo que irse hoy, pero me dejó bien informada, lo que me da más confianza de que podré hacer todo. Si tienes la misma inteligencia y amabilidad que tu padre, seguro que lo lograrás. Y recibió una tímida sonrisa como respuesta. De hecho, esta sopa ella respondió con un gesto afirmativo, sus ojos brillando con una pasión evidente, y dijo que era increíble que hubiera heredado el don de la cocina de su padre. La cocina es una forma de expresarme, pero no es lo que quiero hacer de mi vida. Siempre he soñado con vivir de la música. La cocina habla al alma, pero la música habla al corazón. Luis prestaba atención. La música tiene ese poder porque me impresionó la pasión de Victoria. Nos conecta con algo más grande, algo que trasciende las palabras. Siempre me ha gustado tocar instrumentos, sé tocar el piano, la guitarra y un poco el violín. Sofista. A pesar de escuchar la conversación en silencio, sus ojos se movían entre Luis y Victoria y, con una curiosidad inocente, observaba el intercambio de sonrisas entre su padre y Victoria. Era una escena poco común para ella ver a su padre tan comprometido en una conversación, con una sonrisa sincera que iluminaba su rostro de una manera que casi no se veía. Era muy diferente, recuerdo, la felicidad que emanaba de él. Un cambio agradable de la constante preocupación que parecía pesar sobre sus hombros últimamente. Mientras la conversación entre Luis y Victoria fluía naturalmente, finalmente encontró un momento de silencio, y Sofía habló con la dulzura y sinceridad que solo una niña posee. «Papá, Victoria sería una mamá estupenda, ¿no crees?». Luis se sorprendió por la declaración de Sofía y sintió su rostro. La vergüenza y el embarazo lo inundaron de inmediato, y mientras buscaba las palabras correctas para disculparse, Sofía reía nerviosamente por el amor de Dios. «Victoria, te disculpas, solo eres una niña, y sabes cómo los niños tartamudean sin saber exactamente qué decir». Victoria se sonrojó con el comentario, pero su reacción fue recibida con una risa sincera y una sonrisa cálida. «No te preocupes, Luis, es muy amable. Entiendo toda esta situación difícil para ustedes dos». Victoria, con su voz llena de cariño y diversión, dijo que realmente debe extrañar a una madre, y ese breve momento de incomodidad no disminuyó el espíritu de la noche. Al contrario,
El encuentro agregó una capa de intimidad y humanidad a la conversación, que continuó por algún tiempo hasta que Victoria decidió irse y se despidió. Después de que Victoria partió, solo quedaron padre e hija en la oscuridad y silencio del almacén. En el espacio limitado del almacén, Luis y Sofía se acomodaron en el colchón que ahora fungía como cama. El entorno era tranquilo, calmado. El espacio se llenó de un silencio acogedor después de la energía y el calor de la presencia de Victoria, mientras se acostaban intentando encontrar comodidad en el colchón improvisado. La mente de Luis aún resonaba con las risas y conversaciones de esa noche. Sin embargo, Sofía rompió el silencio antes de dormirse y le preguntó a papá si Victoria le gustaba. «¿Verdad no sirve de nada mentir? Me parecías un tonto». La pregunta hecha con una... A pesar de que su corazón se calentó al observar, Sofía respondió con una risa. «Le gustaste, puedo decirlo. También estaba toda tonta contigo». Sofía cerró los ojos con una sonrisa contenta en sus labios mientras se acomodaba para dormir, dejando a Luis solo con sus pensamientos. ¿Será cierto? ¿Victoria podría haber sentido algo realmente por mí o solo es la idea de que Sofía es solo una niña podría ser solo una imaginación fértil? La idea parecía algo improbable de ser real, pero la realidad de sus circunstancias hacía que un sentimiento correspondido pareciera imposible mientras estos pensamientos lo envolvían. A la mañana siguiente, Luis se entregó al cansancio y se quedó dormido. Victoria, con su energía habitual, sirvió el desayuno para Luis y Sofía, una gentileza que fue más allá de lo esperado, y disfrutaron de la comida simple pero hecha con... Cariñoso. Victoria le preguntó a Luis qué planeaba hacer para el restaurante. ¿Ya tienes alguna idea de cómo ayudarás al restaurante? Padre. Su curiosidad era genuina mezclada con un toque de esperanza, y dijo que eras bueno en publicidad y que podrías tener alguna idea de qué hacer. Luis, mientras masticaba su pan, respondió: «Aún estoy pensando, pero me gustaría ver el lugar por dentro. Quizás pueda tener alguna idea. Es fundamental tener una buena comprensión de lo que anunciará para crear una publicidad que llame la atención». La Victoria. Dado que Luis necesitaba tiempo y espacio para trabajar, se ofreció para llevar a Sofía a la escuela. «Puedo llevar a Sofía conmigo. Por lo tanto, puede estar más concentrado y tener más tiempo para considerar sus planes». La oferta no era solo un gesto de ayuda, era una señal de respaldo y confianza en el esfuerzo de Luis agradecido. Luis accedió. «Sería fantástico expresar mi gratitud a Victoria por su generosidad». «Gracias, la Victoria. Te aseguro que tu apoyo y cariño por nosotros dos no serán en vano, así como la confianza de tu padre en mí». Su gratitud era profunda y aliviada por saber que Sofía estaría en buenas manos. Tampoco lo será. Después de que las chicas se separaron, Luis ingresó por la puerta del almacén que conducía a la cocina. Luego pasó a la parte principal del restaurante, donde las mesas vacías esperaban por los clientes que no llegaban. El silencio del espacio cerrado era profundo, pero para Luis era un campo vasto de potencial. Mientras inspeccionaba el lugar, sus ojos se posaron sobre un caballete con una pizarra de tiza cerca de la entrada y un cartel de bienvenido, que atraía a los clientes. Cuando Victoria regresó, una idea comenzó a tomar forma en su mente y Luis la estaba esperando sentado en las cajas del almacén. La energía de su nueva idea estaba desbordando de expectativa y la compartió con ella. ¿Y si usáramos ese cartel de entrada del restaurante para anunciar algo diferente? Algo que haga que las personas quieran entrar y ver lo que está sucediendo. La emoción en su voz era contagiosa. Luis dijo que podríamos presentar platos especiales, ofertas o, incluyendo eventos específicos, algo que cambia con frecuencia y genera expectativa y novedad. Hablaba con confianza sobre su experiencia en publicidad, brillando en todo el plan. Victoria estaba atenta. Aunque su rostro estaba iluminado por la perspectiva de un cambio positivo, aún se mostraba un poco inseguro. La idea es muy buena, Luis, pero debemos considerar las condiciones actuales del restaurante. No podemos permitirnos incurrir en gastos adicionales, explicó con una voz cargada de optimismo y cautela. Necesitamos algo sencillo pero efectivo. Luis aceptó completamente las reservas de Victoria y cerró los ojos por un momento para concentrarse en las posibilidades del problema, buscando una solución ingeniosa para la situación. Entonces, como si se encendiera una bombilla en su mente, ¿y si hiciéramos un juego? Por ejemplo, un cliente podría pedir un plato al azar y cualquier plato del menú sería servido.
pero antes de comer tendría que adivinar el nombre del plato y si acertara ganaría. El plato y una bebida sin costo. La simplicidad y la genialidad de la idea la cautivaron, y su vacilación rápidamente dio paso a un entusiasmo creciente. Luis es una manera divertida e involucrable de atraer clientes al restaurante sin gastar mucho. Crear una experiencia increíble para los clientes, exclamó su admiración por la actividad de Luis, solo aumentando el entusiasmo de Victoria, que impulsivamente avanzó y abrazó a Luis. El gesto espontáneo lo dejó momentáneamente. Con la proximidad repentina su rostro se enrojeció y la vergüenza mezclada con un toque de alegría tiñó sus mejillas de rojo. A medida que se separaban, con sonrisas tímidas en los labios, la energía entre ellos había cambiado sutilmente, pero Luis carraspeó intentando volver a la conversación. Comencemos a planificar. Debemos difundir la palabra y quizás incluso pensar en otros juegos o eventos que podamos realizar cada día. Para que los clientes tengan una razón, siempre Victoria asintió para regresar motivada por la determinación de Luis. Sí, lo hagamos, y tengo algunas otras ideas que pueden funcionar bien con el presupuesto. La conversación continuó, ambos intercambiando pensamientos y sugerencias, un sentimiento de esperanza renovada, llenando el espacio en ese momento. El futuro del restaurante de Armando parecía estar a punto de ser salvado con el plan cuidadosamente delineado y la emoción en el aire. Victoria tomó la iniciativa de llevar a cabo la idea. Pizarra y escrito con caligrafía clara y atractiva, escribió la frase que esperaban atraer a los curiosos. Pide un plato al azar y adivina su nombre, si aciertas no pagas. El acto de colocar el cartel en la calle estuvo lleno de nerviosismo y esperanza, una apuesta por la creatividad humana y la curiosidad para rejuvenecer el restaurante. Victoria se metió en la cocina tan pronto como el restaurante abrió, intentando distraerse con las tareas diarias, limpiando y secando los pocos platos que había lavado. Que encontró a alguien que estaba interesado. Y si a nadie le gusta arriesgarse solo porque la idea es buena, no significa que funcione. La ansiedad crecía, pero intentaba mantener la fe en el plan. Entonces un sonido cortó el silencio y la tensión del ambiente. El timbre de la puerta anunciando la llegada de un cliente. El corazón de Victoria latió fuertemente y se apresuró a limpiarse las manos en el delantal, antes de ir a atender a un hombre, con una expresión de curiosidad evidente. Promoción en la entrada. Cómo funciona exactamente realmente es gratis, y adivina, su voz llevaba una mezcla de interés y desafío. Victoria explicó la dinámica con un entusiasmo que apenas podía contener. Pides un plato al azar de nuestro menú, y yo lo preparo para ti antes de probarlo. Intentas adivinar el nombre del plato. Si aciertas el plato y la bebida, corren por cuenta de la casa. El brillo en sus ojos era innegable. La esperanza de que esa simple interacción pudiera ser el comienzo de algo mayor. El cliente pareció divertirse con La propuesta es bastante intrigante. Acepto el desafío y veremos qué pasa. Quiero un plato al azar. Victoria asintió y corrió a la cocina para preparar el primer plato del día, casi sin creer en su propia suerte. Mientras tanto, en el almacén, Luis pasó el día inmerso en una mezcla de ansiedad y expectativa, alternando entre revisar sus ideas y espiar por la puerta de la cocina para cualquier señal. La falta de noticias alimentó su preocupación y lo llevó a cuestionar si el plan había funcionado o no. Nadie mostró interés. Y si fue un completo fracaso, no puedo pensar, así que tengo que pensar positivo y esperar a que suceda. Intenté alejar los malos pensamientos pensando que Victoria estaba demasiado ocupada para ir al almacén. Esperó a Victoria toda la mañana, pero debido al horario, Luis tuvo que salir a buscar a su hija en la escuela. Al regresar, su preocupación se transformó en curiosidad al ver a Victoria en su rutina diaria de alimentar a los mendigos en el callejón vacío. Tan pronto como los vio llegar con un entusiasmo que no podía contener, se apresuró a llevarlos adentro. Está funcionando. Tuvimos más clientes hoy que lo normal, y lo estás haciendo muy bien, Luis. Su alegría era contagiosa, y sus ojos brillaban de felicidad. Luis, al escuchar las noticias, se rió en serio. Eso es asombroso. No tienes idea de lo aliviado que me ha hecho saber que solo 4 clientes sabían que el nombre del plato era cereza. Mientras estaba en el almacén, estaba pensando en el próximo paso, y si intentamos algo similar con jugos, los clientes podrían intentar adivinar el sabor del jugo por el gusto. Si aciertan, pueden pedir tantos vasos como quieran. Victoria aún estaba influenciada por la idea del pastel,
porque no podemos acomodarnos y necesitamos seguir con las novedades y traer cosas nuevas. Con gran entusiasmo, me encantaría. Al día siguiente me di cuenta de que los desafíos atraen a las personas, especialmente a los más jóvenes. Un nuevo cartel colocado estratégicamente en la calle anunciaba la novedad. La expectativa era alta y, aunque la idea logró atraer a cierta cantidad de personas, pide un jugo al azar y adivina el sabor si aciertas, bebe todo lo que quieras. Victoria notó que el aumento de clientes del día anterior no era tan significativo como esperaba, y a medida que pasaba la tarde, notó que el aumento de clientes no era tan significativo como esperaba. Cada cliente que entraba tenía cierta curiosidad, pero la cantidad de personas disminuía con el paso del día sin cambios significativos en el movimiento general del restaurante. Al final del día, Victoria encontró a Luis en el almacén con una expresión preocupada. Luis, la idea del jugo fue buena, pero no nos dio el número exacto que necesitábamos. Creo que necesitábamos algo más llamativo, algo que nos diferencie de los demás restaurantes, algo que realmente llame la atención. Reconoció su desánimo a través de sus palabras. La sinceridad y la urgencia de su voz reflejaban su deseo de revivir el restaurante. Luis notó la preocupación de Victoria y buscó una solución. Después, recordó que Victoria había mencionado anteriormente su amor por la música. Victoria mencionó que le gusta la música. ¿Realmente sabes tocar algún instrumento o has actuado en público antes? Victoria estaba sorprendida por el cambio repentino en el tema y dudó un momento. Sí, disfruto de la música y toco un poco la guitarra, pero nunca me he presentado antes. Solo canto para mí y para mi padre. ¿Qué estás pensando exactamente? Su voz era desconfiada y parecía preocupada. ¿A dónde llevaría esa conversación Luis, con una sonrisa en los labios? Dejó que su silencio hablara por sí solo, provocando una comprensión inmediata en Victoria, quien rápidamente retrocedió. No estás sugiriendo que me presentes la verdad, Luis. No sé si puedo negarlo, pero es una buena idea. Sin embargo, ¿qué sucede si me pongo demasiado nerviosa y no puedo cantar con...? La conversación cambia de dirección inesperada. Victoria parecía aterrorizada por la idea de presentarse públicamente, pero Luis estaba dispuesto a intentar solucionar el problema a pesar de su entusiasmo y su miedo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué tal si comienzas cantando solo para mí y para Sofía? Considera esto como un ensayo. Si puedes cantar para nosotros, podrás presentarte sin miedo ante la audiencia del restaurante. Sugirió que Luis estaba haciendo todo lo posible para mantener su tono lo más suave y reconfortante posible. Victoria parecía incierta al principio porque cantar para una audiencia pequeña y amistosa era un desafío que tocaba sus inseguridades más profundas. ¿Y si desafino no soy tan buena? Luis, la voz de Victoria era una mezcla de miedo y deseo de compartir su pasión porque soy una cantante aficionada y nunca estudié para cantar. No obstante, Luis no cedió. La Victoria confiamos en ti y no importa lo que suceda, estaremos aquí apoyándote, aunque sea solo para nosotros dos, Sofía. Como siempre, la mayor animadora se unió a su padre. Quiero escucharte cantar, Victoria. Por favor, estoy segura de que debes cantar como una princesa como en las películas. La petición de Sofía, hecha con ojos brillantes de expectativa, fue el empujón final que Victoria necesitaba después de un momento de reflexión. Victoria cedió. Voy a hacerlo, pero no prometo nada. Está bien, puedo cantar para ti, pero eso no implica que cante para todo el restaurante. Esa noche, el almacén se convirtió en un improvisado escenario. Con todos y cada uno de ellos sentados en las cajas, Victoria comenzó a cantar mientras Luis tocaba la guitarra, y su voz dulce y melodiosa llenó el espacio revelando un talento oculto que ni siquiera Luis podía haber previsto. El hombre descubrió una nueva pasión al ver a Victoria cantar, un sentimiento nuevo y profundo que lo envolvía completamente, dejándolo encantado de una manera que nunca había experimentado antes. Música y en la presencia de Luis, descubrió algo sobre sí misma que hasta entonces desconocía. Ver a Luis tocar la forma en que sus manos hábiles sacaban melodías de la guitarra era como presenciar un tipo de magia. Entonces comprendió que su admiración por la música y el acto de cantar era solo una parte de sus emociones. El reconocimiento de esta verdad provocó un torbellino de emociones, una mezcla de alegría por el descubrimiento y la ansiedad. Después de que la última nota fuera tocada y el último verso cantado, Victoria estaba radiante. La experiencia de presentarse inicialmente aterradora
se transformó en una experiencia emocionante. Ella dijo con una voz cargada de nueva confianza que traería música al restaurante cuando el restaurante reabriera sus puertas al día siguiente. Musical para los usuarios. Adivina el nombre de una canción en vivo y gana un postre. Esta promesa inusual para un restaurante de barrio llamó la atención de muchos, atrayendo a un público que buscaba algo más que comida. Aunque el escenario era simple, Luis se había dedicado a construir un pequeño escenario improvisado con cajas de frutas para que Victoria pudiera presentarse. El entorno era hermoso debido al colorido de las frutas. Victoria le dio a Luis la ropa de trabajo. A medida que avanzaba la tarde, el restaurante se llenaba cada vez más de clientes atraídos por la novedad de la música en vivo y por el desafío del chef. La pequeña Sofía no se quedaba atrás y ayudaba a su padre con una seriedad y dedicación que encantaba. Pasaba ingredientes, recogía platos y vasos y se movía por la cocina con una gracia que solo las niñas poseen. El cautivador encantaba a todos, transformando el espacio con sus melodías. Cada canción era recibida con aplausos entusiastas, y los clientes participaban del juego con entusiasmo, cada uno intentando adivinar el nombre de las canciones para ganar su postre prometido. Mientras tanto, Luis no perdía la oportunidad de admirar a Victoria en cada paso por el escenario, aunque estaba ocupado con las demandas del restaurante lleno, y se permitía un momento para observar su canto, con una sonrisa siempre en sus labios. La necesidad de atender a los llamados de los clientes interrumpió los momentos en que sus miradas se encontraban y las sonrisas se intercambiaban, pero la sonrisa de Luis seguía siendo un reflejo del encanto y la profunda admiración que sentía por Victoria. Cuando Luis regresó a la cocina, Sofía, con su aguda observación, comentó: «Papá, tienes esa sonrisa tonta de nuevo». Ella dijo con un toque de travesura en su voz que todavía no había renunciado a tener una madre, sorprendiendo a Luis. El comentario de Sofía rápidamente cambió el tema al trabajo. «De acuerdo, tenemos mucho que hacer como para estar conversando, y ten cuidado con los vasos o a la silla para alcanzarlos». Intentó mantener una voz neutra, pero su corazón estaba ligero y se sentía casi flotando.